Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, la carta primera de Pedro. Vamos a seguir nuestro estudio. Mientras buscan, no debemos recordar que esa carta fue escrita en una época de una persecución, y esa persecución justamente era social y religiosa, y fue destinada, a cierta manera, a judíos y a gentiles que se convirtieron al cristianismo, y consecuentemente estaba siendo perseguido a estas personas. El propósito era, Pedro quería recordar a estos hermanos su condición en este mundo y animar a mantenerse firme durante todas las persecuciones. Y así también esta carta tiene propósito para nosotros: recordar nuestra condición en este mundo y animarnos en momentos difíciles a mantenernos firmes. Pero uno puede preguntar, ¿y cuál es nuestra condición? Y justamente es esto lo que ya hemos visto en esta carta. Los versículos 1 al 2 hemos visto que Pedro describió que somos pueblos elegidos según el previo conocimiento de Dios por la obra santificadora del Espíritu Santo. Hemos visto también los versículos 3 al 5 que somos renacidos según su gran misericordia de Dios, que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, y que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y en último lugar también vimos que el apóstol Pedro muestra que los profetas del Antiguo Testamento diligentemente indagaron acerca de esta salvación destinada a nosotros. Por lo tanto, sabiendo de todo esto, entendiendo la salvación que tenemos en Cristo, el apóstol Pedro ahora va a cambiar su tono. Va a empezar a dar varios imperativos para describir cómo debe ser nuestra conducta según lo que somos. Pedro ya vino describiendo la grandiosa salvación. Entonces ahora Pedro va a pasar de la descripción de la salvación a empezar a indicar nuestras responsabilidades que tenemos en este mundo hostil. En cierta manera, acá Pedro exhortó a los creyentes a vivir una vida de santidad. He titulado el estudio esta mañana: un llamado a vivir en esperanza y santidad. Vamos a leer entonces los versículos que nos va a tocar en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar. Padre, queremos escuchar tu voz. Danos, Señor, entendimiento. Abra, Señor, tu corazón, nuestras mentes, Señor, para poder no solamente entender tu palabra, pero ayuda, Señor, a aplicar en nuestra vida, Señor. Dejamos ese tiempo en tus manos, que tú nos guíes, que tú nos exhortes, que tú nos alientes con tu palabra, Señor. Damos las gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol acá termina esta sesión con una gran exposición de la salvación que hemos visto en los versículos 3 al 12. Y ahora él comienza una nueva sesión con el propósito de exhortar a los destinatarios a un determinado estilo de vida, consecuente a la salvación que tenían ellos en Cristo. Por lo tanto, a partir de ahora, Pedro va a empezar a dar indicaciones a estos, ya que han gozado de esta salvación tan grande. Por lo tanto, van a tener cosas que hacer.
Por esta razón, el versículo 13 empieza justamente usando por tanto. O sea, en consecuencia de todo lo que Dios ha hecho. La esperanza viva, la herencia reservada en los cielos, que son guardados por el poder de Dios, y considerando que la salvación fue motivo de estudio diligente de los profetas y cosas que anhelan mirar a los ángeles. Entonces, por tanto, así deben vivir. La palabra de Dios, hermano, en esta mañana para nosotros va a exhortar a cada uno de nosotros que hemos sido transformados por la palabra de Dios. Aquellos que han creído en la obra de Cristo, arrepentiendo de sus pecados y creyendo en la obra de Cristo y que Él es mi Salvador y mi Señor, Dios nos demanda una vida transformada. Dios demanda una vida cambiada. Es imposible decir soy un creyente y vivo de la misma manera que era antes, porque Dios demanda de una vida transformada. Por lo tanto, en esta mañana vamos a ver que la palabra de Dios nos exhorta a obedecer 3 obligaciones que la bendita salvación demanda a todo creyente. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos exhorta a obedecer 3 obligaciones que la bendita salvación demanda a todo creyente. Entonces, en esta mañana vamos a responder cuáles son estas obligaciones que debemos nosotros vivir según lo que decimos ser hijos de Dios, creyentes. En primer lugar, vamos a ver que debemos vivir expectante al regreso de Cristo. Y dice el versículo 13, vuelvo a leer: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta primera obligación, o primero deber, podemos decir, de vivir expectante al regreso de Cristo, consta de 3 partes. Podemos ver el versículo, dice: ceñid los lomos, sed sobrio y esperad por completo. Las 2 primeras partes, ceñir los lomos y ser sobrio, preparan para el principal. ¿Y cuál es el principal? Esperar por completo en la gracia. Pero para lograr esta obligación o este deber de nosotros cristianos, que es vivir expectante al regreso de Cristo, estos creyentes deberían y nosotros también debemos prepararnos. Por algo Pedro dice al empezar: ceñid los lomos y sed sobrios. Ahora bien, para nosotros leemos ceñir los lomos y no entendemos. Pero ellos sí entendían qué significaba esta expresión. Era una figura conocida para esta cultura. La ropa que ellos utilizaban en cierta manera no era como la ropa que usamos nosotros. Ellos usaban unas túnicas largas. Y por tanto esas túnicas largas dificultaban los movimientos. Si iban a hacer ejercicio, si iban a trabajar, si iban a preparar para la guerra, las túnicas largas les estorbaban. No podían caminar con facilidad. Entonces, ¿qué hacían ellos? Levantaban la túnica y ataban con cinturón. Así tenían un movimiento más libre, sea para trabajar, sea para hacer ejercicios, o sea para prepararse para la guerra. Entonces, cuando el apóstol Pedro usa esta expresión, ceñid los lomos, la audiencia entendía que estaba hablando. Quien no entiende somos nosotros. Por lo tanto, ¿qué esta expresión que significaba? Significa prepárense. Era una preparación. El apóstol Pedro nos estaba llamando a nosotros a prepararnos, así como estaba llamando a los destinatarios: prepárense, estén listos para actuar o para hacer lo que deberían hacer. Pero es interesante que el apóstol Pedro agrega algo. Él no dijo nomás ceñir los lomos. Él dice: ceñir los lomos de vuestro entendimiento. O sea, Pedro quería decir a estos hermanos que deberían preparar su mente para la acción. Debería enfocar sus pensamientos para la acción.
Recuerda que Pedro estaba exhortando a estos hermanos a vivir una vida transformada. Por lo tanto, que Pedro estaba llamando la atención, hermanos, prepárense tu mente, porque ustedes tienen que vivir de una manera totalmente diferente a lo que vive este mundo hostil. El propósito del apóstol Pedro era que ellos pudieran preparar su mente y pensar en su llamado, a vivir en esperanza y en santidad. Recuerden del contexto, estos pueblos estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Y el apóstol Pedro, en cierta manera, quería animar a ellos a mantenerse firmes. Y uno puede preguntar, ¿cómo uno va a mantenerse firme con todos los problemas? Por eso el apóstol Pedro dice, prepárense para la acción, prepárense las mentes. Pero no solo ellos deberían preparar los entendimientos, sino también deberían ser sobrios. Por eso el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Esta expresión sed sobrio es lo opuesto de una persona ebria. Una persona ebria tiene su mente y su cuerpo controlado por el alcohol, o sea, está fuera de sí. Acá el apóstol está utilizando esta expresión sobrio en un sentido figurado. En cierta manera estaba exhortando que los destinatarios de la carta tengan un buen juicio, que esté bien en sí. O sea, podemos decir que tenga dominio propio. O sea, que tenga la capacidad de controlar ante las diversas emociones. Recuerda el contexto, estaba pasando persecuciones. Y el apóstol Pedro está diciendo, prepárese la mente, esté sobrios. No quieren pensando o siendo impulsados por las emociones, por los problemas. La situación de ellos no era fácil. Recuerda que estaban siendo perseguidos estos cristianos. A lo mejor para nosotros no tiene mucho sentido ver todo esto. Pero si ponemos en su lugar, empezamos a pensar cómo ellos estaban, ¿qué haríamos nosotros? ¿Sería que estamos contentos? ¿Sabes que estaríamos con una ramera, soy cristiano? Puedo asegurar que muchos de nosotros inclusive negaríamos la fe por las persecuciones, por los problemas. Por esta razón el apóstol Pedro empezó hablándoles a ellos de la grandeza de la salvación. No fue porque el apóstol Pedro, voy a hablar primeramente de la salvación, no. El apóstol Pedro quería que ellos pudieran pensar, pudieran recordar todo lo que le vino ya hablando, de la grandeza de la salvación. Por tanto, tenga tus pensamientos, tu juicio en esto. No piense en los problemas, no piense en los obstáculos, pero piense en esto, quiera esto, en la salvación. Y ellos solamente deberían estar preparados, comprometidos con la verdad, sino que deberían estar ejercitando su dominio propio. El apóstol Pedro también dijo las mismas cosas en otra parte del versículo 4-7, que ellos deberían ser sobrios para entregarse en la oración. Acompáñenme conmigo 1 Pedro 4-7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ellos también debían ser alertas. 1 Pedro 5:8. Sed sobrio, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ellos no solamente debían estar preparados su mente, pero deberían ser sobrios, porque había problemas. Ahora, ¿cómo esto tendría sentido para nosotros? Pensemos un poco cuando nosotros no estamos teniendo un buen juicio. Cuando nosotros no estamos siendo sobrios.
Cuando nuestra mente está siendo controlada por todas clases de ideas. Puede ser inclusive ideas buenas y puede ser ideas mundanas también puede ser. Acerca de la vida, acerca del dinero, acerca de la felicidad. O muchas veces nuestra mente está siendo controlada por los problemas que estamos pasando, por las dificultades que estamos pasando. El famoso, yo no merezco esto. Pobrecito de mí, yo merecía algo mejor. Yo debería estar mejor. Y nos frustramos. ¿Por qué? Porque dejamos ser guiados por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos. Y no estamos siendo sobrios, estamos siendo ebrios por nuestros pensamientos. Perdiendo el control, empezamos a ser dominados por la embriaguez de nuestros pensamientos. Y esto nos va arrastrando. Y cuanto más pensamos en estas cosas, más nos arrastramos y más nos hundimos en nuestros sentimientos. Y sin darnos cuenta, esto nos va alejando de Dios. ¿Por qué? Porque el pensamiento está siendo dominado por nuestro sentimiento, por nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿O no es así, hermanos? Cuando empezamos a pensar en todas las cosas, así quedamos nosotros. Cuando empezamos a dar rienda suelta a nuestro corazón y pensamientos, nos embriagamos en nuestros sentimientos. Y muchas veces desviamos del enfoque, nos desviamos del objetivo y no hacemos lo que tenemos que hacer. Porque estamos embriagados en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Por lo tanto, acá Pedro exhortó a esos cristianos a enfocar en la promesa que tenían. Y así también nosotros, hermanos, cuando nos desenfocamos, cuando empezamos a dar rienda suelta a nuestros pensamientos, nos variamos. Vamos a otro lado, nos desenfocamos. Entonces el apóstol Pedro dice, esperad, dice, por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por esta razón el apóstol Pedro empezó diciendo, ceñid los lomos, prepárese y sed sobrios. ¿Por qué? Porque debemos esperar por completo en algo que va a venir. Pedro quería enseñar a estos hermanos que la esperanza no estaba en las circunstancias. Porque recuerden, ellos estaban siendo perseguidos. No era fácil la situación de ellos. Entonces el apóstol Pedro quería animar a estos hermanos a decir, la esperanza de ustedes no está en las circunstancias, pero sí en el objeto. ¿Y cuál es el objeto? La gracia. Como hemos visto en los versículos anteriores, Pedro habló de la salvación de ellos, de la esperanza viva que tenían ellos. Y ahora dirige a ellos para exhortar a ellos que se pueda enfocar su atención en la salvación y no en las circunstancias. Las circunstancias seguramente no era fácil. Así como también nosotros podemos estar viviendo en problemas, en dificultades que seguramente no es fácil humanamente. Pero que Dios nos está diciendo esta mañana, saca el enfoque de los problemas, de las circunstancias y ponga tu mirada en tu esperanza, en la salvación. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro estaba alentando a estos hermanos a tener la esperanza y los deseos bien puestos en el regalo inmerecido que se os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Justamente algunos versículos anteriores, en 1:8, acompañen conmigo 1 Pedro, vamos a leer desde 6. 1 Pedro 6 decía, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea, dice, hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto el apóstol Pedro estaba diciendo a estos hermanos: no miren las circunstancias, mirad en la esperanza, en la promesa. Esperad por completo en esta gracia que se os traerá. Ahora, ¿será que podemos imaginar lo que sucederá cuando Él sea manifestado? A lo mejor podemos divagar, mejor podemos imaginar, pero será un día increíble. Aquel día que Él será manifestado tal como Él es. En esto esperad, dice el apóstol Pedro. Ponga vuestra esperanza por completo en la gracia que os traerá, ¿cuándo? ¿En este mundo? No. Cuando Jesucristo sea manifestado. En esto pensad. En esto descansad por completo en tu gracia. Hoy a lo mejor está pasando por dificultades, hoy a lo mejor está pasando por problemas, pero prepare tu mente, sed sobrio y en esto pensad, en aquel día que Él vendrá y será manifestado. Acompañe conmigo 1 de Juan, ahí a un ladito nomás. 1 de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1 dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esto el apóstol Pedro que él decía a estos hermanos: en esto esperad, en esto descansad. Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, que las aflicciones de la vida no hagan perder el gozo, el rumbo. Dice la palabra de Dios: prepárenos. No dejemos que nuestro corazón nos desvíe. Esperemos por completo en la gracia, en aquel día cuando Jesucristo sea manifestado. Recordemos que somos pasajeros en este mundo. Nuestra mirada debe estar en los cielos. Por lo tanto, la palabra de Dios en esta mañana nos exhorta a obedecer 3 obligaciones que la bendita salvación demanda a todo creyente. Y una de ellas es vivir expectante al regreso de Cristo. Ahora la pregunta que le hago y cada uno responde a sí mismo: ¿estamos expectantes? Si hoy Él viniera, ¿estaríamos preparados? Así cuando persona nos va a visitar en casa, empezamos a arreglar la casa, empezamos a pintar, empezamos a ordenar toda la casa. ¿Sabe que nosotros día a día estamos ordenando nuestra vida, esperando que Él pueda venir a cualquier momento? ¿Sabe que estamos expectantes realmente del regreso de Cristo? Que cada uno pueda responder esta pregunta. Y recuerda, hermano, no es una opción, es una obligación. Si sos un hijo de Dios, debe estar expectante del regreso de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que estoy preparando, que estoy preparado.
Así como yo estoy preparando mi casa para recibir visitas, estoy ordenando todo, me estoy preparando mi vida, estoy ordenando mi vida, estoy quitando lo que no sirve, estoy expectante de aquel día que Él va a venir a buscar a los suyos. Y esto, hermano, no es una opción, es un deber, es una obligación que todo creyente debería vivir de esta manera. En segundo lugar, nuestra segunda obligación, debemos vivir en integridad. Versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Es muy interesante cómo empieza el apóstol Pedro esta segunda obligación o este segundo deber como hijos obedientes. Así empieza. Acá está dando énfasis en la condición y no en la acción. No son hijos que obedecen, pero sí hijos obedientes. El apóstol Pedro quería acá mostrar y resaltar la condición de ellos, y no diciendo que ellos eran hijos que obedecen, porque nadie es hijo que obedece. Pero el apóstol Pedro quería decir que ellos como hijos obedientes. Ellos en cierta manera entonces no eran hijos desobedientes. ¿Por qué? Porque según la gracia, la misericordia de Dios le hizo renacer. Los llamó para ser hijos obedientes. Ellos no eran hijos que obedecían. Ellos eran hijos obedientes por la gracia de Dios. Y así como nosotros somos hijos de obediencia por la gracia de Dios. Por esta razón, al utilizar esta expresión hijo obediente, estaba dando una énfasis que eran creyentes y que la obediencia es una característica de un verdadero hijo de Dios. No es una opción, es algo que está en un creyente, de un verdadero hijo de Dios. No era una acción, y sí una condición, una afirmación. Por esta razón ellos deberían vivir en integridad. Acá Pedro quería exhortar a estos hermanos que ellos podrían ser coherentes. Nuestro nuevo nacimiento concede un privilegio enorme: pertenecer a la familia de Dios. Y muchas veces con la boca llena decimos somos hijos de Dios y que somos hijos de Dios. Y este es un privilegio, es una gracia. Pero al mismo tiempo, esto nos trae responsabilidad y obligaciones. Y esto es que muchas veces no usamos la boca llena para decir. Muchas veces exaltamos, somos hijos de Dios. Pero el ser hijo de Dios conlleva obligaciones. Conlleva responsabilidades. Y una de ellas es vivir en integridad. Entonces es una pregunta: ¿cómo sería vivir en integridad? Leemos otra vez el versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo, porque yo soy santo. Acá el apóstol está formulando esta obligación en términos negativos y en términos positivos. Lo que no deberían y lo que sí deberían hacer. El negativo: no os conforméis. Y el positivo: ser santo. O podríamos decir ser íntegro.
Pedro acá estaba exhortando a estos hermanos a la santidad, a vivir en integridad. Pero él empezó con ese término negativo. No os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. El autor quería animar a los creyentes a no conformarse a los deseos que dominaban sus vidas antes de conocer a Cristo. O sea, antes de pertenecer a la familia de Dios. Ese verbo conformar significa ser conformado o ser moldeado a un cierto patrón, dando a entender que uno puede llegar a ser o convertirse en similar a un molde. Acompañen conmigo 1 Pedro 4, versículo 1-4. El apóstol Pedro habla a ellos de la siguiente manera. 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominaciones idolatrias. A estos les parece cosas extrañas que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Posiblemente esto es el estilo de vida de estas personas. Y acá dice el apóstol, a estas personas parece cosas extrañas, que ustedes ya no hacen más estas cosas. Y esto es lo que el apóstol Pedro quería exhortar a estos hermanos. Como hijos obedientes, como son ahora creyentes, ya no deben más comportarse como se comportaba antes. ¿Y cómo se comportaba antes? Y ahí vemos todas estas cosas que posiblemente eran prácticas normales para ellos. Por esta razón es muy importante esta pequeña palabra que empezó el apóstol Pedro. Era de verbo no. Pero es tan chiquitito que muchas veces pasamos de largo esta palabra no. Pero el apóstol Pedro está diciendo, y ese da el sentido completo a la idea. En pocas palabras, el apóstol Pedro está diciendo, hijos, como hijos obedientes, no deben ser moldeados con los deseos que antes tenía cuando estaba en ignorancia. No sean moldeados por el mundo, no sean arrastrados por el mundo. El autor insistió en la exhortación para que los destinatarios no adaptasen la forma del mundo. ¿Por qué? Como hijos obedientes fueron llamados a vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida de rectitud, de integridad, de moralidad pura. Hermanos, Dios demanda algo de nosotros. Dios demanda una separación. Dios demanda que nosotros, los creyentes, hemos sido libertados de la esclavitud de pecados. Por lo tanto, no debemos ser moldeados con el mundo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a la obediencia. Pero la realidad es que estamos en este mundo caído. La realidad es que somos bombardeados día a día. Prendemos las teles, las publicidad, carteles, celular, todos somos bombardeados. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, donde es gobernado por el príncipe de las tinieblas. Por esa razón, así como estos creyentes, nosotros debemos estar vigilantes. Estar preparados para la batalla. ¿Por qué? Porque todavía podemos ser tentados y somos tentados por nuestra naturaleza caída.
Por algo el apóstol Pedro dice a estos hermanos, no os conforméis, no adoptéis al sistema del mundo. Y así también dice para nosotros. No debemos adaptar al sistema del mundo. En los trabajos la gente no tiene que mirar como un bicho raro. Somos raros, somos. Sí, somos raros porque somos hijos de Dios. No nos comportamos como ellos. Porque somos llamados a la obediencia. Somos llamados a glorificar a Dios en todo momento, en todo lugar. Y muchas veces nosotros quedamos con miedo, nos va a señalar. Entonces, ¿qué nos hacemos? Nos moldeamos al mundo. Estamos en los medios de ellos hacen sus groserías, sus bromas pesadas, y nosotros estamos en los medios de ellos. Y lo peor de todo es que tenemos que reírnos, porque si no nos vamos a burlar de nosotros. Y sin darnos cuenta, somos moldeados por el mundo. Pero el apóstol Pedro dice, como hijos obedientes, no os conforméis. No adaptéis al sistema del mundo. El apóstol Pablo también dio las mismas indicaciones. Le leo, Romanos 12:2 dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 4:20 a 24 dijo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y esto el apóstol Pedro está diciendo a estos hermanos, y esto la palabra de Dios dice a nosotros, que nosotros no debemos conformarnos con el mundo. Despojaos del viejo hombre, de la vieja manera, y renovaos, vestidos de nuevo. No debemos, hermanos, de permitir y ser moldeados por el mundo. Volviendo a Pedro, entonces podemos ver el negativo. No os conforméis. Pero también el apóstol Pedro da algo positivo. Sed santo. Lo que debemos adoptar es la santidad de Dios y no lo que el mundo, la moldura del mundo. Pero sí debemos amoldearnos a la santidad de Dios. Dice 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, el llamamiento es santo. ¿Por qué? Porque procede de un Dios santo. Y acá podemos ver la gracia de Dios. Dios que os llamó. Dios lo que les trajo, Dios que les regaló la salvación a ellos, es santo. Por lo tanto, este llamamiento procede de un Dios santo. Por lo tanto, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este es el molde que ellos deberían vivir. Por esto que empezó con el primero, no se moldee con el mundo, pero sí se moldee con la santidad de Dios. Dios en su misericordia y en su gracia nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Dios en su soberanía y voluntad nos llama para formar parte de su gran familia. Somos pueblos adquiridos por Dios. Por tanto, Dios llama a su pueblo a ser santo, porque Él es santo. Acá el adjetivo santo que utiliza Pedro para llamar a Dios revela la pureza de Dios.
Ese adjetivo describe perfectamente a Dios, que es sin pecado. Y no puede ser influenciado por el mal, porque Él es santo, Él es puro. Por esta razón, Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, Dios espera que seamos imitadores de Él en cuanto a su santidad. Por algo el apóstol Pedro empezó, no se moldee con el mundo, sino ser santo. Este debería y debe ser nuestro patrón, nuestro molde, la santidad de Dios. Este alcance de la santidad comprende en toda nuestra conducta. No es solamente los domingos ser santo. Implica toda nuestra conducta. No es una parte. Hoy voy a santificarme. No. Por esto dice el versículo, en toda vuestra manera de vivir. No está diciendo ahí los domingos. No está diciendo ahí temprano cuando levantar de la casa. Y después las tardes cuando vengan los problemas, venga todo. Ya no olvidamos todo esto, ya está en nuestra boca grosería, ya no empieza a salir en nuestra boca cualquier cosa. Dios dice que toda vuestra manera de vivir. La santidad debe ser el anhelo de todo hijo obediente. Para aquellos que son padres, lo que más anhelamos es que nuestros hijos sean obedientes. Proverbio dice, corregir al hijo para que el día de mañana no tengamos vergüenza. Y todos queremos esto, que nuestro hijo sea obediente. Y cuanto más nuestro Padre Celestial quiere que seamos obedientes. ¿Te puedes dar cuenta, hermanos, aquellos que son padres, que deseamos y queremos que nuestro hijo sea obediente? Y nos disgustamos cuando no son obedientes. Nos ponemos mal muchas veces por esto. Imagínate Dios, que es santo, que es puro. ¿Cómo debe sentirse Él cuando nosotros somos desobedientes? La santidad debería y debe ser un anhelo de todo hijo obediente, o sea, de todo creyente. En la realidad uno puede ser más, otro puede ser menos, pero en la realidad es una norma para todos, sin excepción. Esta norma no es solamente para los pastores. Esta norma no es solamente para aquellos que sirven. Estas normas son para todos los creyentes. Dios exige santidad todos de sus hijos. Ahora surge una pregunta. ¿En qué se basa Pedro cuando exhorta a los creyentes a vivir en integridad? Ya hemos visto, no se moldee con el mundo. Sé santo porque yo soy santo. Pero el apóstol Pedro apela a algo muy importante. A la más alta autoridad, las Escrituras. Vería el versículo 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Hermanos, ustedes tienen que anhelar la santidad no porque yo digo, porque Dios demanda esto de nosotros. Ustedes tienen que ser obedientes no porque yo estoy hablando, es porque Dios exige en su palabra obediencia. Y así también el apóstol Pedro quería exhortar a estos hermanos. Hermanos, no se moldee con el mundo, sino sé santo. ¿Por qué? Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Evidentemente, alguno va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Pero seguramente ellos conocían esto. Y de seguro el apóstol Pedro está haciendo referencia a Levíticos. Para dar más fuerza a esta obligación. Trae esta palabra, sé santo porque yo soy santo. Y podemos empezar a especular, usó Levítico tal, usó esto. En realidad no lo sabemos. ¿Cuál realmente el apóstol Pedro quiso utilizar?
Algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que usó posiblemente Levítico 19:2, ya que este versículo está llamando a Israel a vivir de una manera diferente al pueblo. Pero no podemos decir usó esto. Voy a leer algunos Levíticos. Levítico 19:1 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de todos los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundación. Yo Jehová vuestro Dios. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y encontramos otro Levítico 27:8, Levítico 20:26. Pero no sabemos realmente cuál el apóstol Pedro quiso hacer referencia. Y puede ser, y muy probable, que Pedro no tenía ninguna intención de decir, usó este versículo, sino más bien el tema presente en los libros Levítico, que es la santidad, la pureza, el sacrificio y la adoración a Él, a Dios Santo. Por esta razón el apóstol Pedro dice, escrito está. El pueblo de Dios debe vivir vidas santas y agradables, porque Dios es santo. Seguramente Pedro quería reforzar la exhortación aplicada al pueblo de Israel: sé santo, porque yo soy santo. Hermanos, Dios exige a sus hijos que cultive el mismo carácter que el suyo. ¿O acaso nosotros padres no queremos que nuestros hijos tengan un carácter bueno? Mi papá siempre me decía, honrad el apellido que tu abuelo me dio a mí. Y estoy seguro que todos los padres deben decir lo mismo a sus hijos: honrad. Y así como nosotros, que somos caídos, deseamos esto, cuanto más Dios Santo. Dios exige a sus hijos que cultive el mismo carácter que el suyo. No es cuestión de obediencia parcial, sino es una plena conformidad a su imagen. Tampoco se trata de una mera opción para algunos creyentes, sino es una obligación para todos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hablamos con la boca llena. Somos hijos de Dios. Somos creyentes. Me voy los domingos a la iglesia a adorar a Dios. Pero sin darnos cuenta, esto que estamos diciendo, que es una verdad, pero implica muchas obligaciones. Aquello nos mira a nosotros, y este dice ser hijo de Dios y se comporta de esta manera. No, que a veces no sería hijo de Dios, ¿cómo sería? Y tristemente avergonzamos el nombre de Dios. Por eso Dios dice, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Leo nomás, si quieren anotar, Mateo 5:43 al 48, dice así la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, amarás a tus prójimos y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Se das cuenta, hermanos? Y así mismo somos. Amamos a nuestros enemigos. Contra nuestros enemigos, abrazamos a nuestros enemigos. Oramos por nuestros enemigos. No, que le parta un rayo por tu cabeza. Que se vaya y choque el auto. Estos son nuestros deseos. ¿O no es así? Pero Dios dice, sean perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Da gusto decir somos cristianos. Da gusto decir soy hijo de Dios. Pero con esto trae una mochila pesada. Con esto trae obligaciones. Y no es opcional. No es si yo quiero. Es una obligación. Dios demanda. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir vidas santas, caracterizadas por la pureza y la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Nadie tiene derecho a llamar a Dios Padre ni al Señor Jesús como mi Salvador y Señor que no esté imitar su carácter distinto, puro y justo en toda su manera de vivir. Vuelvo a leer porque esto encontré en un libro y me encantó. Dice lo siguiente: por tanto, debemos vivir vidas santas, caracterizadas por la pureza y la justicia de Dios, porque Él es santo. Nadie tiene derecho a llamar al Dios Padre ni al Señor Jesús como mi Salvador y el Señor, que no esté intentando imitar su carácter distinto, puro y justo, toda su manera de vivir. Hermanos, si no estamos luchando, si no estamos viviendo una vida procurando la santidad, analizar si está en la fe. Porque Dios nos dice, como algunos obedientes, Dios dice como hijos obedientes. Es algo natural, es algo consecuente. Si soy hijo de Dios, consecuentemente voy a buscar vivir en santidad. Ahora, evidentemente no vamos a ser santos como Dios, pero esto es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto para nosotros? Su palabra. Hermanos, debemos conocer más a Dios. ¿Y cómo conocemos más a Dios? Por su palabra. Debemos tener un corazón dispuesto a conocer a Dios. En el próximo capítulo, el apóstol Pedro dice esto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Por tanto, ¿cómo vamos a anhelar la santidad de Dios? Deseando conocer más su palabra. Cuanto más conocemos la santidad de Dios, más vamos a ver que lejos estamos de la santidad de Dios. Pero como hijos obedientes, ¿qué debe ser? Estar imitando. Nunca le vamos a cansar. Es imposible. Pero estamos buscando. Estamos luchando a tener este carácter. Hermanos, es la palabra de Dios que tiene poder para moldearnos. Es la palabra de Dios que tiene poder para santificarnos. Por tanto, sé santo porque yo soy santo. Buscad en su palabra lo que Dios quiere que dejemos. Dios dice, no dejamos de congregarnos. Y nosotros santos, ¿qué hacemos? Dejamos de congregarnos. Una lluvita, está lloviendo. Hace frío, aquí. Pero Dios dice, no dejan de congregar. ¿Quieren buscar la santidad de Dios? Empezamos por lo más fácil.
Efesios 5, 1 al 4. Anoten y yo voy a leer por cuestión de tiempo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni tribunarías, que no conviene, sino antes bien acción de gracias. ¿Quieren ser santos? Hagan lo que Dios dice en su palabra. El mismo autor Pedro, en la misma carta 2:11, dice lo siguiente, 1 Pedro 2:11: Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batalla contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. 1 Pedro 3:8: Finalmente, sed todos de un mismo sentir compasivo, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaste bendición. Y vamos a poder citar un montón de versículos. Por lo tanto, ¿quieren ser santos? Pongan en práctica lo que Dios dice en su palabra. Un comentarista escribió lo siguiente en base a ese versículo: sé santo porque yo soy santo. Y él dijo lo siguiente: sean santos porque yo soy santo. Para el creyente, la santidad no termina con el perdón y la limpieza de pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. El pecador debe luchar por vivir en obediencia a Dios, demostrando así el significado de la palabra santo. Es muy fácil. Muchas veces está en nuestra memoria cualquier cosa. 1 Juan 1:9. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos tu pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos. Es tan fácil. Pero ¿será que en práctica es fácil? Este autor dice lo siguiente: la santidad no termina con el perdón y la limpieza del pecado, sino que comienza con una vida activa de oposición al pecado. No os conforméis al mundo, sino sé santo porque yo soy santo. Cuando nos empezamos a moldearnos la vida, lo que Dios dice en su palabra. Su palabra es lo que nos debe moldearnos a nosotros. Hermanos, entendemos bien, para que no haya ningún malentendido. Esto no significa que el creyente no peca. No estoy hablando que somos impecables, porque esto sería imposible, porque Dios dice mismo en su palabra que no es así. Pero el hijo obediente, el creyente, no vive gozoso en la práctica del pecado. Por lo tanto, la vida de santidad del creyente pone en evidencia quién realmente somos. Si no estamos, hermanos, luchando, si ponemos como excusa, es mi debilidad nomás luego, yo soy así nomás luego, no funciona así. Y vuelvo a decir, si es esto tu vocabulario, analizad si realmente está en la fe. Porque un creyente no puede vivir gozoso en la práctica del pecado. Puede disimular felicidad, puede aparentar felicidad, pero adentro está podrido, está mal, no está en paz. Porque el Espíritu Santo no puede convivir con el pecado. Por lo tanto, hermano, la vida de santidad del creyente pone en evidencia quién realmente somos. El que está luchando, no aquel que está excusándose, aquel que está luchando.
Como Dios es santo, apartado a toda especie de mal y alejado de cualquier contaminación, así también los creyentes deben manifestar y buscar la santidad en sus vidas. Cada cristiano está revestido del nuevo hombre, que se va renovando día a día conforme a su imagen que lo creó. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Por esto, hermanos, nosotros insistimos cada actividad de la iglesia. ¿Qué es el centro? Cada actividad de la iglesia, ¿qué es el centro? Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros hoy en día para que Dios sea el centro en cada actividad de la iglesia? Su palabra. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros insistimos que nuestra convicción, tanto de Pablo como la mía, que sea la palabra sea expuesta en cada actividad de la iglesia. No queremos activismo. Queremos que la palabra sea expuesta. Porque es la palabra que transforma vida. Es la palabra que nos va a moldearnos a ser similar a Cristo, a ser semejante. Por eso Colosenses dice, a quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto debe ser, hermano, nuestro anhelo. Un día de mañana que nos estemos más nosotros, estén otras personas acá. Esto, hermano, debe ser el centro. Que la actividad de la iglesia sea la palabra de Dios, el centro. Es Dios en su palabra sea el centro. No buscamos activismo. No buscamos estar bien con las personas. Buscamos estar bien con Dios. Queremos agradar a Él. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta a obedecer 3 obligaciones que la bendita salvación demanda a todo creyente. Vivir expectante al regreso de Cristo. Vivir en integridad. Y en último, vivir en sabiduría. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es muy interesante y al mismo tiempo importante cómo Pedro empieza esta oración. Y si invocáis por Padre. Esta expresión no era condicional, era una afirmación. No era una posibilidad, era algo verdadero, era algo cierto. Así como él empezó el versículo 14, acuérdense, como hijos obedientes. Y de la misma manera, él empieza este versículo, y si invocáis por Padre. O sea, estaba afirmando que los destinatarios llamaban a Dios como su Padre. Por tanto, ellos tenían el privilegio de formar parte de la familia de Dios, y con estos, sus privilegios, sus obligaciones. No eran personas ignorantes, sabían. Ya hemos visto, por lo tanto, 2 obligaciones: vivir expectante de Jesucristo, vivir en integridad, y ahora deben vivir en sabiduría. Acá el verbo invocar significa llamar, apelar, o sea, una adoración o petición cuando nosotros vamos junto al Padre, con palabras, con peticiones, con adoraciones. Pero este Padre, que es Dios, también es algo más. Él es juez. Por lo tanto, lo que Pedro estaba queriendo mostrar a estos hermanos, que ellos estaban llamando a Dios como Padre, pero también deberían saber que Él era su juez. Era un combo. No se puede separar. Si yo llamo a Dios que Él es mi Padre, por lo tanto Él también es mi juez. Y un juez que juzga. No es un juez que dice, pobrecito, no. No, jovencito nomás, todavía no saben todavía las cosas. No, es un Dios que juzga. Agrega un juez que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Hermanos, Dios no tiene favoritismo. Por supuesto,
tanto a Pablo como a mí, por supuesto, nos recae mucha más responsabilidad. Pero ustedes no están exentos. Nosotros vamos a ser juzgados mucho más. Y usted también va a ser juzgado, porque Dios no tiene excepción de personas. Dios no tiene favoritismo. Nadie quedará exento. ¿Por qué? Él juzga según la obra de cada uno. No dice según la obra de los pastores, sino Él juzga según la obra de cada uno. No tenemos excusa. No hay excusa. Y ahora podemos preguntarnos, ¿qué quería Pedro decir con esto? ¿Por qué Pedro empieza a decir esto? Y el propio versículo va a contestar. Leemos otra vez el versículo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, coma. ¿Qué quería mostrarnos nosotros? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vuelvo a repetir, así como somos hijos de Dios, con esto lleva obligaciones. Y otra obligación que el apóstol dice, debemos vivir en sabiduría. ¿Por qué sabiduría? ¿Qué dice Proverbios? El principio de sabiduría es el temor a Jehová. Estas verdades deberían producir a los destinatarios y a nosotros una vida de reverencia. Porque conducir en temor no significa andar con miedo. No, hoy no me voy a la iglesia porque el pastor me va a preguntar ¿por qué no me vine el domingo pasado? Entonces me escondo nomás. Voy a apagar mi teléfono porque el pastor seguro va a llamar a la tarde y preguntar ¿por qué es lo que no me fui a la iglesia? Esto no es miedo. Ustedes pueden burlarse uno de otro, podemos burlar de nosotros, pero Dios no puede ser burlado. No podemos escondernos de Dios. Pero acá la palabra conducir en temor no significa andar con miedo, sino significa andar con respeto, asombro, reverencia, un sentimiento profundo por respeto. Hermanos, cuando nosotros un domingo nos venimos a la iglesia por un motivo, no tenemos que tener vergüenza de los pastores que va a decir, tenemos que tener vergüenza de Dios. Porque pudiendo ir en su casa junto a adorar a Él, preferí quedar a descansar, preferí quedar porque está mal el tiempo, soy de azúcar, no puedo mojarme. Y ponemos todo. Yo quiero saber si lunes usted llama a los jefes de usted, hoy está lloviendo jefe, no voy a irme a trabajar. Avísame qué trabajo este es. Pero domingo nos enfermamos, domingo pasa todo, pero lunes listo para la batalla. ¿Por qué esto pasa, hermanos? Porque no vivimos en temor a Dios. Vivimos con temor a los hombres. Porque si vivimos con temor a Jehová, vamos a vivir diferente. El domingo sería el día más feliz, más alegre. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento de profunda grandeza de ese Dios santo, de ese Dios que me salvó, que yo no merecía nada, merecía la condenación, el castigo, pero por su gracia me salvó. Y por tener ese sentimiento profundo de respeto por su amor, me voy el domingo alegre. El domingo debería ser el día más feliz, porque voy a adorar a Dios. Ahora, ¿significa que lunes, martes y miércoles? No, todos los días. Sé santo, porque yo soy santo. Toda nuestra manera de vivir. Conociendo la esperanza que tenemos en Cristo, la santidad de Dios, el apóstol espera con esta exhortación a estos creyentes que vivan una vida de adoración. Una vida en sabiduría. Y vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el principio de sabiduría es el temor a Jehová. Y acá podemos agregar, el principio de sabiduría es el respeto a Jehová, es la reverencia a Jehová,
es la adoración a Él. Ahí empieza todo. Si hoy, hermanos, vuelvo a insistir, hermanos, los padres, si hoy nosotros damos este ejemplo a nuestros hijos, una pequeña neblina, una pequeña lluvia, no quiere el día de mañana, cuando sea joven, adolescente, quiere exigir. Porque conducimos todo ese tiempo así. Conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermanos, vuelvo a decir, conducir en temor no tiene nada que ver andar con miedo, escondiéndonos, sino con reverencia, porque Él es un Dios santo, un Dios justo, misericordioso. Por su gran amor que nos hizo renacer, Dios nos ha amado, que ha enviado a su Hijo, que murió por nosotros, para ser suyos. Fíjense, hermano, algo muy importante. Este andar no debe ser algunos días, algunos momentos. No, conducíos en temor todo el tiempo. Estoy en mi trabajo, debo conducir en temor. Voy a responder a mi jefe, que muchas veces merece unas buenas verdades, pero me recuerdo de esto: conducíos en temor. En vuestras peregrinaciones. Pero quería enseñar que el estilo de vida debería ser en todo el tiempo, no solamente los domingos, en todo tiempo. Por ser hijo de Dios, su comportamiento en todo tiempo debería ser con reverencia, con respeto y adoración, sabiendo que Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, sé santo, porque yo soy santo. Solo una aclaración nuevamente. Cuando Pedro dijo que Dios juzga según la obra de cada uno, conducidos en el temor, no está hablando de juicio de condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos ha pagado nuestros pecados, nuestros pasados, presentes y futuros. Fueron toda la ira de fuego cargada en aquella cruz. No está acá hablando de condenación. Pero esto no significa que Dios pasa por alto nuestros pecados. Esto no significa que Dios dice: pobrecito nomás, él es nuevito en la iglesia, no sabe todavía muchas cosas. No. Dios juzga sin acepción de personas. Seguramente alguno más duro, otro menos, aquel que conoce más responsabilidad, por lo tanto más compromisos. Pero no hiciste esto, yo soy nuevo. Dios juzga sin acepción de personas. Él perdona, por supuesto Él perdona, pero las consecuencias sufrimos, y muchas veces las consecuencias son graves. Por lo tanto, para aclarar nomás, cuando Él está diciendo que Dios nos va a juzgar, no está juzgando para condenación, pero sí Dios no pasa por alto el pecado. Anoten, no vamos a leer porque estamos de tiempo, pero Hebreos 12, 5 al 11. A que le ama, Dios disciplina. Y si Dios deja sin disciplina, que somos bastardos. Por lo tanto, no pasa por alto. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta esta mañana. Y tengo que confesar a ustedes, no fue fácil esto para terminar ese estudio para mí. Porque no estoy exento. Este peso también es para mí. Y esto, hermanos, debe ser un anhelo de nosotros, a vivir en santidad. Dios exhorta a obedecer 3 obligaciones que la bendita salvación demanda a todo creyente. No es opcional. No es si yo quiero. Es una demanda. Si soy un hijo de Dios, debo vivir de esta manera. O al menos anhelar, buscar, desechar lo que hay que hacer, porque quiero agradar a Él y quiero ser santo.
Por tanto, debo vivir expectante al regreso de Cristo. Debo vivir en integridad, vivir en sabiduría. Hermanos, que Dios bendiga su palabra. Y que su Espíritu nos impulse y nos guíe a vivir estas obligaciones, como hemos visto esta mañana. Que la bendita salvación demanda a todo creyente a vivir expectante del regreso de Cristo. Que no nos desenfoquemos con las cosas del mundo. Que nuestra esperanza esté en la promesa. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que vivamos en integridad. Que nuestro caminar sea caracterizado por una vida activa de la oposición al pecado. Debemos luchar por vivir en obediencia a Dios. Y por último, vivamos en sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por tanto, vivir en sabiduría es vivir respetando, honrando, adorando, obedeciendo a este Dios santo. Que su gran misericordia nos llamó, nos adoptó para ser parte de su gran familia. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la salvación tan grande, Señor. Pero así también, Señor, esta salvación trae consigo, Señor, obligaciones. Ayúdanos, padres, a tener en claro estas convicciones, estas obligaciones. No son opcionales, es un mandato. Sé santo, porque tú eres santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestra vida. Ayuda, Señor, a poder cumplir estas obligaciones que nos demanda nuestra salvación. Damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.